Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de trabajo para las lecciones de geodesia física. En este caso vamos a tratar cómo calcular el potencial de un cascarón esférico, una masa generadora cascarón esférico en un punto exterior. Para ello entonces vamos a tomar una ayuda gráfica de cómo tendríamos nuestro potencial y para ello vamos a definir algunas cositas. Vamos a definir inicialmente, a enumerarlos para que nos quede más fácil de trabajar. Un punto 1, un punto 2, un punto 3, un punto 4. Vamos a decir también que la distancia 1, 2 es un radio del cascarón esférico, lo vamos a llamar A. Entonces, la distancia 1, 2 es el radio del cascarón y es igual a la distancia 2, 4. La distancia 2, 4. En el triangulito 2, 1, 4. Es un cateto opuesto. Y vamos a decir que es igual al radio A por el seno de teta. Bueno, vamos a decir que es el espesor del cascarón. El espesor. Lo tenemos aquí. Vamos a hablar también que la distancia 1, 3. 1 de 3 es una distancia que la vamos a llamar R. Es una distancia que nos va a servir para calcular la posición de R. Vamos a dejarla así completa. Y vamos a decir entonces que este es el valor de R. Bien, hablemos primero de un elemento de masa del cascarón. Ese elemento de masa, si nosotros desenvolvemos este pequeño elemento de masa, pues primero tendríamos que decir que la masa total sería la sumatoria de todos los elementos de masa, la sumatoria de todos los de m sub i, la sumatoria de todos los elementos de masa. Estos elementos de masa se convierten en las masas generadoras de campo, del campo potencial, y en el punto P, que es exterior a la masa, en el punto P tendríamos que el potencial total será la sumatoria de todos los elementos B sub i, potenciales B sub i, generados por todos los elementos de masa, constituidos desde este punto en la superficie hasta el lado opuesto. En este punto vamos a decir que θ vale 0 y en este punto θ valdría pi. Ok, ¿cómo vamos a constituir ese elemento de masa? Entonces, el elemento de masa, si nosotros desenvolvemos este pequeño elemento, tendríamos lo siguiente. Si desenvolvemos la longitud de este círculo, tendríamos 2pi por el radio que sería a seno de θ. Bien, este elemento de espesor es este de aquí y vale a por dθ. Vale a por dθ. Vamos a borrarlo y vamos a decir que es a por dθ. Y este elemento sería el espesor y obviamente como es un elemento de masa pues tiene su densidad. Y eso quiere decir que ese elemento de masa sería 2pi por a seno de θ, el largo, por el ancho que sería el espesor, por el alto o la altura que sería a de θ multiplicado por la densidad. Visto de otra forma sería ordenada 2pi a por a
sería A cuadrado por la densidad, por el espesor, ya lo tenemos aquí, por el seno de teta, por el de teta. Y aquí ya tendríamos una expresión para nuestro elemento de masa. Ya nos quedaría especial. Bien. Otra situación que tendríamos que ver. La distancia que tenemos desde el elemento de masa, hasta el punto exterior P. Entonces, la distancia L, que es la que nos interesa. Vamos a utilizar el teorema del coseno. El teorema del coseno. Y nos diría que L cuadrado sería el valor de A cuadrado, el valor de R cuadrado, que es la distancia desde 1 hasta 3. Entonces, R cuadrado menos 2 veces A por R por el coseno que ellos forman. Y en este caso, el ángulo que forman el radio y el segmento R es este ángulo θ, entonces por θ. Vamos a diferenciar y tendríamos 2L por DL. Estos dos datos, A y R, serían constantes, nos quedaría menos 2A. Y estaremos haciendo una diferencial sobre el coseno. La diferencial del coseno es menos seno de θ por de θ. Vamos a despejar L. Menos por menos nos quedaría más. Tendríamos 2A por R por el seno de θ por de θ sobre 2 de L. Y aquí podemos entonces cancelar este 2 con este 2. Y nos queda una facilidad de trabajar A por R por el seno θ por el de θ sobre el de L. Y ya tenemos entonces una expresión para la distancia desde el elemento de masa al punto exterior. Bueno, con esos dos elementos, el elemento de masa y la distancia, podemos ver cómo obtener o cómo presentar nuestra expresión de potencial. Y nuestra expresión de potencial lo tendríamos un elemento de B, sería la constante de gravitación, por el dm sobre la distancia desde la masa generadora hasta el punto P, que en este caso sería L. Vamos a reemplazar entonces lo que tenemos, que los tenemos en los numerales 1 y 2. La constante de gravitación, nuestro elemento de masa, que sería 2pi por A cuadrado, por la densidad por el espesor, por el seno de θ por de θ, y abajo tendríamos el reemplazo de la expresión que tenemos en el dl, que es A por R seno de θ sobre el dl. Y nos va a quedar una condición para cancelar este seno de θ de θ, seno de θ de θ, y podemos cancelar una A con una cuadrada. Entonces, nuestro elemento de potencial nos va a quedar como, ordenándolo, 2pi, sería este, por la constante de gravitación, por el espesor, por la densidad. Esta A y esta A se cancelan, nos queda 1 aquí, sobre 1 sobre R multiplicado por el dl, porque aquí podemos hacer extremos sobre medios y este L pasaría arriba y nos quedaría el dl. Ok, aquí ya tenemos una presentación de nuestro potencial, para trabajarlo. Aquí está un elemento de L. Vamos a dejarlo aquí como un elemento de L, un elemento de potencial, perdón.
Ahora ya con esto podemos empezar a integrar. ¿Cuál sería la condición que nos estaría haciendo falta? Vamos a borrar aquí esta partecita. Y lo que nos estaría haciendo falta serían las condiciones de poder saber cómo son los datos de variación para L. L va a variar desde el momento en que está aquí en este punto en la superficie cuando θ vale 0. Y cuando θ vale 0, entonces L, este sería el valor desde 4 al punto 3. De 4 a 3 sería el punto R. Y sería el valor de R menos el valor de 1 a 4, que es el radio del cascarón. Y cuando θ vale pi, entonces L será R más A. Y con esto ya tendríamos los elementos básicos para tener los límites de integración. Entonces, la integral del dB del elemento de potencial será una integral desde R menos A hasta R más A. Y aquí tendríamos 2pi, densidad, constante de gravitación, espesor A sobre R, y aquí el elemento del dL. Entonces ya vamos a integrar y poder tener entonces una expresión para nuestro potencial que sería 2pi, constante de gravitación, espesor, densidad A sobre R, y esta integral será calculada de la siguiente manera. La integral del dL es L. L calculado desde R menos A hasta R más A. Y nos queda 2pi, la constante, el espesor, la densidad, el radio sobre R, valor superior menos valor inferior. R más A menos R más A. Entonces nos va a quedar en 2A. Vamos a borrar este pedacito. Y así entonces, este potencial gravitacional generador en el punto P nos quedaría 2 por 2, 4. 2 por 2, 4 por pi, por constante gravitación, por espesor, por densidad. Y esta A por esta A nos quedaría un valor de A cuadrado sobre el valor de R. ¿Ok? Y con eso ya tendríamos el potencial en el punto exterior, en el punto P. Hemos calculado así de esta forma cómo poder encontrar el potencial gravitacional en ese punto. Ahora, si nosotros hacemos un calculito sencillo, pensando en que tomamos el valor de K como 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados en el sistema internacional. Tenemos un espesor de 80.000 metros. Tomemos una densidad de 5.5 gramos por centímetro cúbico, que hay que convertirlo a unidades internacionales. En el sistema internacional nos daría 5.500 kilogramos por metro cúbico. Vamos a obtener un radio de 6.378.137 metros, que es un valor que vamos a usar muy constantemente. Y vamos a decir que R sea el valor de A una distancia de 400 kilómetros convertidos en el sistema internacional. Serían 400.000. Y todo esto en metros, para tener una consolidación de esos datos. Entonces, realizamos esa operación. Vamos a reemplazar valores. Vamos a borrar aquí adelante. Y el potencial en este punto P sería el valor de 4 por pi, el valor de la constante 6.67 por 10 a la menos 11, el valor del espesor que serían 80.000, el valor de la densidad 5.500, y el valor de A 6.378.137 al cuadrado
sobre 6, 3, 7, 8, 1, 3, 7 y le vamos a sumar estos 400 kilómetros pero convertidos en metros. Y de tal forma entonces que podamos hacer un cálculo numérico. Y ese valor de potencial más o menos nos estaría dando 2.213.429.628. Más o menos, ¿no? Bueno, ahora la pregunta es, ¿cuáles serían las unidades? Y las unidades de este potencial serían kilogramos, julios, kilogramos a la menos 1. Ya tenemos aquí entonces cómo calcular ese potencial. Ahora, ¿qué pasaría en esta expresión si pudiéramos decir que si R es igual a A? Entonces el potencial que podíamos estar calculando en la superficie vamos a borrar este pedacito aquí. Vamos a borrarlo, lo hacemos más bien aquí para comparar. Si R es igual a A, el potencial que estaríamos esperando calcular, o la expresión para poderlo calcular, tendríamos un 4 por pi, la constante de gravitación, por el espesor, por la densidad, vamos a escribirlo mejor, un poco la constante de gravitación, vamos, por la densidad, por A cuadrado, sobre el valor de A. Cancelamos entonces esta A con esta A para poder tener un potencial exterior en la superficie de 4 por pi por la constante, por el espesor, por la densidad, por A. Y ese sería el potencial en la superficie. Y con esta tendríamos ya una comparación de poder calcular una situación para ver cómo estaría variando el potencial en función de la distancia. Bueno, si lo hacemos con esas mismas, pues con esos mismos datos, este potencial calculado en la superficie nos da un valor de 2.352.2 borremos, quedó mal este, 2.352.243.179 y las unidades que serían julios, kilogramos a la menos 1. Ya tendríamos entonces el dato para calcular una posible diferencia entre el potencial calculado en el punto P y otra en la superficie. Y podemos entonces, con este dato calculado inicialmente y con este calculado finalmente, podemos obtener cuál es el delta. Un delta de potencial entre el punto P situado a 400 kilómetros de la superficie del cascarón y el punto calculado en la superficie. Podemos entonces aquí en la superficie calcular ese delta. ¿Cómo vamos a aumentar? Ya vemos entonces que nuestro potencial es una función de R. Es una función de R. Bueno, hasta aquí. Agradezco la atención a ustedes por seguir estas nuevas sesiones del curso de Geodesia Física. Los invito a seguir visitando el canal y las sesiones anteriores donde hemos tratado algo de los operadores diferenciales, una pequeña primera intervención sobre el potencial y esto que nos está orientando
hacia las dos ecuaciones fundamentales de la geodesia. Por ahora entonces, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.